5 del curso, el cual se denomina Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades en Praderas del Trópico Alto. El día de hoy vamos a tener dos investigadores, pero antes me presento. Mi nombre es Javier Castillo Sierra. Soy investigador de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Agrosavia. Trabajo en el Centro de Investigación Tibaitatá, ubicado en el kilómetro 14, vía Mosquera. He estado responsable en los diferentes módulos del curso y bueno, diciendo que las personas que están presentes no son los privilegiados, no todos, a todos se les envió la invitación a este evento, pues porque también necesitamos darle prioridad a las personas que están interesados en este curso. Haciendo una cuña o un aviso parroquial que llaman, el 25 de abril pensamos hacer una práctica en el Centro de Investigación Tibaitatá, aplicando muchos de los conocimientos que han visto a través del módulo, eh, y para que las personas que tengan la oportunidad de conocer el Centro de Investigación sean cordialmente bienvenidos y bueno, para que se vayan agendando para ese día, el 25 de abril, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Este módulo 5 se divide en dos capítulos. El primero es el que vamos a visualizar hoy, que es el manejo integrado de plagas y enfermedades. Y el día jueves, por este mismo medio, vamos a realizar otra sesión en el cual se hará énfasis en una plaga de trópico alto, que es la chinche de los pastos. Eh, a continuación, voy a escribir o voy a presentar a los investigadores que nos acompañan el día de hoy en esta sesión. La doctora Nancy del Carmen Barreto Triana. Ella es ingeniera agrónoma de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC. Es magíster en Ciencias Agrarias con énfasis en fitoprotección integrada de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, y tiene un doctorado en Ciencias del programa de Entomología con énfasis en Ecología Química y Comportamiento de Insectos, de la Universidad de Escuela Superior de Agricultura Luis Queiroz, SLAC, de la Universidad de Sao Paulo de Brasil, perdón. Ella se desempeña como investigadora PhD asociada en el Centro de Investigación Tibaitatá de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Agrosavia. Tiene 29 años de experiencia en el ajuste y la validación de estrategias para el manejo integrado de plagas en diferentes agroecosistemas, pastos de clima frío, papa, caña de azúcar para panela y durazno, y en transferencia de tecnología con productor y asistentes técnicos. Ha publicado artículos científicos en revistas indexadas y ha participado en otras publicaciones técnicas y científicas sobre diferentes temas relacionados con manejo integrado de plagas. Dentro de sus aportes más sobresalientes está una OT, que es la que vamos a hablar estos días, sobre el manejo integrado de la chincha de los pastos Colaria sp, descripción de una nueva especie de insecto para la ciencia, Dolichomoris corpoicanus, la chinche mona de los pastos. Una OT, una oferta tecnológica, manejo de barrenadores de caña de azúcar para panela con énfasis en control biológico por conservación, descripción de una nueva especie de insecto para la ciencia, Eureoma insuasti solis, una lepidóptera, y desarrollo de la app Doctor Agro, una herramienta dirigida a extensionistas y asistentes técnicos para la toma de decisiones para manejo de plagas, enfermedades y deficiencias nutricionales. Así que tienen la oportunidad de aprovecharla y hacer todas las preguntas que surjan. Asimismo, nos acompaña el investigador Pablo Andrés Osorio Mejía. Él es licenciado en biología e ingeniero agrónomo, con maestría en ciencias agrarias, énfasis investigativo en laboratorio, invernadero y campo, experiencia en manejo integrado de insectos plaga, taxonomía, biología y comportamiento. Además, en reconocimiento, caracterización y cría de organismos benéficos destinados al control biológico. Alto interés en la caracterización, conservación y uso sostenible de la biodiversidad, desempeño en agroecosistemas como papa, pastos de clima frío, hortalizas, caña para panela, duraznos y cítricos.
Antes de darle el paso a ellos, el orden de esta sesión, bueno, la introducción que ya la realicé, viene la presentación por parte de la doctora Nancy y de Pablo, del doctor Pablo, y va a haber una sesión de preguntas, 10 o 15 minutos, para todas las inquietudes o dudas que surjan a partir de esto. Y también pues los invitamos a ingresar al foro, realizar sus preguntas, sus, cuest- eh, sus discusiones. Una vez el jueves en la tarde terminemos la segunda sesión, estos videos se irán subiendo, esto está quedando grabado, lo vamos subiendo. Habrá un quiz, el mismo quiz que han venido ustedes realizando en todos los módulos, tiene 10 preguntas. Para poder acceder al módulo 6, que es el manejo del pastoreo, deben tener un mínimo de 7 preguntas acertadas. Y en el foro, como lo mencioné, pueden hacer también sus discusiones o pueden abrir temas de discusión que son espacios para interactuar con nosotros. Pues no siendo más, le doy la palabra a la doctora Nancy. Espero que disfruten mucho la sesión. Adelante, doctora Nancy. Tiene ese micrófono apagado. Gracias. Gracias, Javier. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por asistir a, a este módulo. Pero antes de dar inicio, me gustaría, Javier, saber las personas participantes a qué están dedicadas, si son veterinarios, asistentes técnicos, administradores, para poder también enfocar la charla. Si les pregunta o qué. Pues yo pienso que aquí habemos de todo, desde estudiantes hasta productores, pero si los participantes o los que estamos aquí nos podrían ir describiendo un poco su perfil, sería muy interesante. Así que los invito aquí en el chat de esta sesión, por favor, a que nos digan que son productores, estudiantes, asistentes técnicos, agentes extensionistas. Eso es muy importante para nosotros. Aquí ya vi que Víctor contestó que es ingeniero forestal, Germán David, médico veterinario, Rocío Feney, zootecnista, Víctor Andrés, ingeniero forestal, Nicolás Espitia, zootecnista, Jennifer Palacios, estudiante de ingeniería agropecuaria, Jaime Andrés Romero, zootecnista, Wilson Revelo, veterinario, Andrés Felipe, veterinario, Darlinson, jefe en microbiología, Oscar Ríos, zootecnista, Julieta Amador, técnica agropecuaria y productor, eh, Pazgaza Peña Laura, estudiante de ingeniería agroecológica, Ferney Rojas, zootecnista, Rafael Molina es zootecnista. En general tenemos estudiantes y profesionales, María Arroca Navarro, ingeniera agrónoma, Santiago Morales, ingeniero industrial, María, médica veterinaria, Laura Martínez, ingeniera agrónoma, Henry Martín, zootecnista, César Lizarazo, biólogo, Lina Piracoca, zootecnista, Octavio Pulgarín, zootecnista. Tenemos de varias carreras, doctora Nancy, ahí zootecnistas, ingenieros forestales, agroecólogos, agrónomos, veterinarios, administradores de empresas agropecuarias. La mayoría son personas con, pues, digamos, con un nivel de conocimiento entre técnicos y profesionales. No he visto por aquí ningún productor. Bueno, gracias, Javier. Estoy intentando compartir la presentación. Espérenme un momento para dar inicio. Ahí tenemos un estudiante pequeñito. Sí.
Bueno, en el momento tenemos 44 personas también, doctora Nancy. Entonces, ¿damos inicio, Javi? Sí, doctora Nancy, ya dimos inicio a la presentación. Sí, señora. Bueno, ya voy a compartir la pantalla. Ya la podemos ver. ¿Listo? Listo. Como yo no puedo ver, usted me va informando si hay alguna pregunta o dejamos las preguntas para el final. Bueno, entonces, como ya lo comentó Javier, el módulo 5 corresponde a plagas y enfermedades de los pastos del sistema de lechería especializada del altiplano cundiboyacense. Y para empezar, me gustaría que me cuenten cómo se siente cada uno para iniciar la sesión de sanidad de pastos. Entonces voy a mostrar 3 estados y después de que los muestre, yo les aviso para que manden una manito para poder contar en el estado 1, después de que contemos esa, quiénes se sienten en el estado 2 y quiénes en el 3. Entonces, para empezar, ¿quiénes se sienten cansados o aburridos? ¿Quiénes están contentos? Y quiénes están como pensativos y con expectativas de este curso. Entonces, por favor, Javier me ayuda a contar quiénes se encuentran en este primer estado, cansado y como aburrido. Podemos hacerlo de Para... la siguiente manera. Los que se sienten cansados, que escriban el número 1. Los que se sientan con Bueno, expectativas, el rosadito que vemos ahí, número 2, y el azul claro con el número 3. Y yo voy el contando 1 acá. cansado, el 2 contento y el 3 pensativo y con expectativas. Listo. Y me cuentan. Ya voy a ponerme a contar que ¿Cómo vamos? Porque yo no veo. listo, doctora. Pues aquí de los que realizaron la votación, ninguno está cansado. Eh, Contentos, hay 2, 3, 4. Y con expectativas, la mayoría, 5, 10, 14, 22.
personas dicen que sienten expectativas, 4 que están contentos y cansados, ninguno. Bueno, entonces tenemos 26 participantes. ¿O hay más gente Votaron conectada? 26, pero en total hay conectados o habemos conectados 49 personas. Listo. Bueno, esto era más como para que ustedes se sientan relajados en esta sesión. Yo sé que la mayoría, por ser del área pecuaria, poco se tiene en cuenta los conceptos de manejo integrado de plagas. Entonces, lo que queremos es, de una manera así informal, irles comentando. Entonces, ahora para continuar, me gustaría que al azar, si quiere, Javier escoge 3 personas o 2, o que escriban por el chat qué concepto tienen o qué es una plaga para ustedes. ¿Qué se les ocurre? Yo creo que lo estudiamos en el chat. Eso. Y me los lee. Hagámoslo de manera con libertad, no nos sintamos Bueno, presionados, porque pues para eso estamos acá, para aprender. Entonces, yo creo que lo hagamos por el chat de las personas que sientan la capacidad de realizar, pues definan qué es una plaga o, si o qué han escuchado de una plaga. Aquí Lina dice que una plaga es un agente que afecta o altera el ecosistema. Santiago dice que es un organismo nocivo. Eh, Andrés Felipe dice ente que produce un daño a otro ser, en este caso el pasto. Wilson dice que es un agente biológico no deseado por el hombre por reducir la productividad. Rocío dice que son especies que causan daño. Ferney dice que es un agente patógeno. Jennifer dice que son insectos que en cantidad pueden afectar diversos cultivos. Rafael dice que abundancia de un organismo que perjudica la producción de un cultivo o producción. María Lisbeth dice que es una especie que genera un daño significativo. Juan Carlos Vega dice que es un ataque masivo repentino de especies dañinos. Franks Johan dice que es una, que se me fue, dice que es plaga es un organismo que en gran número causa un daño económico a diversos cultivos. Oscar Ríos dice que es un organismo no deseado que se manifiesta por un desequilibrio en un ecosistema determinado. Darlinson dice que es cualquier organismo que eleva su población y perjudica un cultivo proliferando enfermedades. Diego Osorio dice que es un individuo biótico que genera una incidencia en su mayoría negativa contra otras especies. Germán David dice especie invasiva que afecta el estado sanitario y productivo de un cultivo de interés económico. Heidi Beltrán dice que plaga es un organismo, me perdí, es un organismo vivo con efectos negativos sobre una producción. Henry Martín dice que cualquier organismo que genere o interfiere de forma negativa el desarrollo a otro. Bueno, veo que sí tienen bastante conocimiento. Muy bien. Vamos a poder compartir bastante esta tarde. Ahora cuéntenme, ¿qué es lo primero que hacen cuando encuentran una plaga o enfermedad afectando eh, una pradera, un pasto o un forraje? Utilizamos la misma metodología, vamos escribiendo y yo voy leyendo. Entonces, Santiago dice que fumigar, Wilson Revelo dice identificar el agente, Germán David dice identificar especie y su comportamiento, Oscar Ríos dice identificarla para determinar un plan de acción, Andrés Felipe dice muestrear, no, perdón, Andrés Felipe dice identificar, Laura Jaramillo dice muestrear, Lina Piracoca dice identificar, Rafael Molina dice identificar cómo eliminarla,
Juan Carlos Vega dice control químico. Franks Johan dice monitorear y evaluar las medidas de control. Henry Martín dice identificar la plaga, cuantificar el daño y la población. Octavio Pulgarín dice evaluar la afectación de la pradera. Edil Manuel dice identificar el agente causal y definir una estrategia. Jennifer Palacios dice hacer análisis de daños y tomar decisiones. Darlinson Montes dice identificar el organismo con ayuda de especialistas. Juan Bernardo Bastías dice identificar qué especie es. Jaime Andrés Romero dice identificar especie para escoger el mejor tratamiento. Laura Martínez dice identificar la plaga. María Roca, identificar la plaga. Jenny Yadira Rincón, identificar y evaluar el daño que ocasiona. Heidi Beltrán, verificar el manual de manejo de praderas, identificar qué tipo de organismos es según el conocimiento y proceder con el manejo efectivo. César Lizarazo dice diagnosticar qué tipo de plaga es para poder definir cómo actuar. Hasta Bueno, ahí. muy bien. Me gustó que todos piensan en hacer primero un reconocimiento y antes de hacer manejo, que eso es bien importante. Otra, ¿qué entiende por manejo integrado de plagas? Víctor Andrés dice, ya leo que se me fue. Es un conjunto de acciones a implementar con el fin de controlar y eliminar las plagas. Uy, me perdí. Y eliminar. Santiago dice es un protocolo. Laura Jaramillo, plan de acción para controlar la población de la plaga. Rafael Molina, un plan de cómo actuar frente a las plagas. Oscar Ríos, protocolo, plan de acción para controlar las plagas. Nicolás Espitia, medidas que ayudan a mitigar y controlar los efectos nocivos causados por una plaga. Juan Carlos Vega, análisis de poblaciones de insectos. Juan Bernardo Bastidas, conjunto de acciones químicas y no químicas para un control general. Andrés Felipe Escobar, reconocimiento me perdí, y acciones de todos los factores como los pastos, plaga y demás biodiversidad del suelo. Esteban, dar solución efectiva a la presencia de plagas evaluando el entorno. Eh, Darlison Montes, medidas de control, así ya las leí, tan, tan, tan. Frank Johan Cruz, el uso de diferentes estrategias que en conjunto tienden a controlar la población de la especie que está generando el daño. Heidi, acción correctiva hacia poblaciones y su interacción en un ambiente. José Licio, es un conjunto de estrategias y prácticas que se emplean para mantener bajos los niveles poblacionales de las plagas para que no causen daño con efectos económicos sobre la producción. Eso está buena la definición. Leonela Maya es el conjunto de acciones que se realizan para controlar la especie que genera daños. Germán David González es un sistema multifactorial que permite disminuir el impacto de la plaga en el cultivo. Wilson Revelo, considerar varios puntos de vista para el control efectivo de la plaga. Y bueno, creo que ya ahí estamos al día. Bueno, súper. Y ahora la última. Nombre algunas plagas y enfermedades Nombre. de los forrajes. Chinche, dice Santiago Morales. Heidi Chinche. Heidi ¿En Beltrán, dónde se Chinche encuentran Roya. ellos? Esteban Esparza dice Mión. ¿Cuál El plaga que dice Mion, ¿en dónde está?
¿En dónde está ubicado él? Mión de los Pastos, ¿En en dónde? Poasca. A ver, yo leo acá. Dice Edil Manuel en Poasca, ¿será en Pasca? No, no entiendo. Germán David dice Colaria SP, Lorito Verde, Roya, Mancha Parda. Leonela Maya Silva dice Lorito Verde. Laura Martínez dice Chinche. Henry Martín dice Chinche. Me perdí. Dice Chinche, Lorito Verde, Pulgón y Trozador. Mm, Darlinson Montes, La Chinche, Colaria Escénica. Juan Carlos Vega dice Chinche. Rafael Molina, Colaria SP. Nicolás Espitia Cortés dice chupadores de follaje y trozadores. Edil Manuel dice lorito verde. José Licio Chinche los pastos. Langostas, áfidos, babosas, mosca blanca y ácaros. Leonel Amaya dice insectos cortadores. Y ya. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces, manos a la obra. Vamos a dar inicio a la sesión. Entonces van ustedes a encontrar unos conceptos básicos de manejo integrado para reforzar un poco. Pues porque lo que esperamos con este módulo es que ustedes estén en la capacidad de aplicar el conocimiento y los conceptos básicos de manejo integrado de plagas en pastos y forrajes para que puedan tomar buenas decisiones y contribuir pues a la inocuidad y tanto del pasto como de la leche, que en este caso es lo que nos tiene reunidos. Vamos a hablar sobre qué es una plaga, qué es manejo integrado, los métodos de muestreo, escalas de daño para evaluar. Y después ya vamos a ver a entrar en materia con cada uno de algunas insectos plaga y de las enfermedades más comunes. Entonces, según la FAO, plaga es cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o un patógeno dañino para las plantas o productos vegetales y como consecuencia, pues que causan daño económico o pérdidas. Entonces, cuando nos referimos a biotipo vegetal, pues en este caso para las pasturas, son las malezas o arbences, en este caso las de hoja ancha como la lengua de vaca, que hay que hacer control cuando estamos eh, iniciando cuando hacemos la renovación de praderas, para que no compita con mis forrajes. Están los animales, en este caso vamos a llamar insectos plaga. Acá vemos una chisa o morrongo o mojojoy. Y cuando hablamos de patógenos, pues entonces nos estamos refiriendo a, a hongos, virus o bacterias que afectan. Una definición también reciente de la FAO, o la que encontré la semana pasada haciendo la presentación, eh, esto ha evolucionado mucho y me pareció que una buena definición es la cuidadosa consideración de todas las técnicas disponibles para combatir las plagas. Acuérdense que plagas llamamos arbences, insectos o animales o patógenos, y la posterior integración de medidas apropiadas que disminuyen el desarrollo de población de esas plagas. Para el caso, entonces, es bien importante tener en cuenta eh, diferentes conceptos y algo bien importante, y alguien, cuando yo hice la pregunta, ¿qué hace cuando usted encuentra una plaga o una enfermedad en el potrero que está revisando? Entonces decía alguien que buscar qué es
y mandarlo a identificar con los expertos. Claro, eso es bien importante. Entonces hay unas bases del manejo integrado donde yo debo conocer mi enemigo, o sea, identificar muy bien qué es lo que me está causando ese daño, qué es lo que me está afectando, si está en altas poblaciones o no. Entonces, identificándolo, ya puedo conocer también su biología. Esto me va a permitir definir cuál es el que me está causando daño, cuánto dura cada estado y asimismo enfocar las estrategias para su manejo y control. En cuanto a ecología, lo mismo, saber en qué época es que más prolifera, si es en época seca, si es en época de lluvia o si está permanentemente, si afecta más al inicio de la recuperación de la pradera o si es al final, eh, qué es lo que me afecta, entonces si es la raíz, si es el tallo, si son las hojas, si son los frutos, en el caso, acá hablando en general de el conocimiento de cualquier plaga en cualquier cultivo. Entonces, estas son las bases que me van a permitir eh, seguir avanzando en qué y cómo manejar a mi enemigo. Luego viene algo bien importante, que son métodos de muestreo. ¿Esto qué me va a permitir? El muestreo me va a permitir determinar la densidad, porque puede ser que apareció eh, una sola, una baja población y todavía no es problema, entonces con el muestreo me va a permitir conocer la densidad de población y qué daño está ocasionando, y para eso pues ya hay muchos estudios en para diferentes plagas, y pues lo que hay que hacer es adaptarlo. Con eso se generan modelos, eh, tanto de manejo como modelos para poder determinar eh, cuántas, cuántas muestras debo tomar, qué debo hacer para poder definir los umbrales. ¿Y umbrales qué es? La mayor cantidad de población que no me alcanza a causar un daño económico. Entonces, si yo ya sé que mi umbral ahora más adelante lo vamos a ver en una de las pruebas, que mi umbral es decir, si ya tengo 5 chisas por metro cuadrado, eso significa que ya debo hacer alguna táctica de control para evitar que siga aumentando la población y me cause daño económico. Cuando hablamos de daño económico, pues ya es que me está causando pérdidas, y a eso es a lo que no queremos llegar. Sin embargo, una vez que conocemos estas bases, ya podemos echar mano de varias herramientas. Entonces, ¿qué herramientas hay para el manejo de plagas? La mayoría de productores recurren al manejo químico y resulta que esta es pues como la última herramienta que yo utilizaría porque tengo otras disponibles. Entonces, en el caso de que si hasta ahora yo voy a sembrar, pues entonces tener en cuenta eh, el control genético se refiere al uso de plantas o materiales resistentes a esa plaga o a muchas plagas y enfermedades. Acá, en este caso, no me estoy refiriendo solo a pastos, sino es el modelo general que hay para el manejo de plagas. Entonces, es el uso de variedades resistentes y también adaptadas a la zona donde voy a sembrarla. Luego vienen una serie de estrategias culturales, y este manejo cultural significa sembrar en la densidad que corresponde, hacer la fertilización adecuada basada en el análisis de suelo que yo tomo previamente a hacer la siembra, eh, hacer siembras en la época oportuna, eh, aplicar riego. Todas esas prácticas me van a ayudar a
a prevenir o a reducir la presencia de plagas. Luego viene otro que es el control etológico, y cuando hablamos de control etológico o mecánico, pues es el uso de trampas con atrayentes que ya están estudiadas para diferentes plagas. Entonces eso me permite conocer en qué densidad también está esa plaga, o también me permite controlar. Entonces, si yo coloco, por decir, una alta densidad de trampas, eso me va a permitir hacer un control de altas poblaciones de determinada plaga. Luego viene el control biológico, que hay diferentes clases. Entonces, uno es, cuando nos referimos a control biológico, puede ser el uso de enemigos naturales. Entonces, estos enemigos naturales pueden ser depredadores, parasitoides, los mismos hongos o virus entomopatógenos que, que están presentes en la naturaleza, pero que también ya muchos laboratorios producen. Entonces yo lo que puedo es ayudar a controlar la plaga mediante el uso de algunos de estos. ¿Se está oyendo bien? Oigo con retorno. ¿Todo va bien, Javi? Sí, sí, hasta ahorita que sonó Bueno. como un retorno, pero Sí, se sí. escucha bien. Y después de haber hecho estas 4 estrategias, si veo que la población se sigue aumentando, que ya estoy próxima a tener daño, pues recurro al control químico. Y cuando recurro al control químico, pues lo importante es que ustedes estén en la capacidad de buscar productos autorizados exclusivamente para manejo de plagas o enfermedades en pastos. ¿Por qué? Porque ustedes mismos conocen que el periodo de recuperación de una pradera va de 25 a 40 días, y muchos de los insecticidas que yo he visto que recomiendan en los mostradores ni siquiera están recomendados para la plaga, y mucho menos para pastos. Son productos que utilizan para plagas similares en otros cultivos como arroz, y ustedes saben, el arroz es de 5 a 6 meses y uno va a consumir ese grano y no va a consumir el forraje, como sucede en el caso de pastos. Entonces, ustedes deben siempre recurrir a revisar la etiqueta, y ahí tiene que decir si está recomendado para ese organismo que usted desea controlar y que esté registrado ante el ICA, y obviamente utilizar las cantidades y dosis que recomienda la etiqueta, y tener en cuenta que debo hacer rotación tanto de ingredientes activos como de modos de acción. ¿Esto para qué? Para evitar resistencia de ese organismo al control químico. Entonces, el manejo integrado de plagas lo que busca es obtener cultivos más sanos, minimizar el uso de plaguicidas y obviamente mantener la inocuidad del producto final. Con esto se busca reducir el riesgo a la salud animal, a la salud humana y obviamente al ambiente. Es importante entonces para, como decíamos, para conocer si ya sé qué plaga tengo, pero quiero conocer la densidad, pues entonces existen métodos de muestreo de poblaciones. En este caso me refiero más a insectos. Entonces, un plan de muestreo debe ser un método rápido, barato, fácil y confiable. ¿Por qué? Pues para que la persona que lo vaya a utilizar tenga facilidad de aplicarlo. Y un plan de muestreo pues debe tener en cuenta el estado del insecto que yo quiero recolectar, cuántas muestras debo recolectar, el tiempo de muestreo o esfuerzo de muestreo que yo debo hacer en el lote, y qué patrón de muestreo debo seguir. Entonces, acá algunos ejemplos. Entonces se puede hacer un muestreo por observación directa. Entonces hay unos insectos que son poco móviles, como los áfidos o pulgones. Entonces yo voy y hago una observación directa en el follaje para ver presencia o no. El uso de la red entomológica utilizado en
en muchos sistemas productivos y en este caso, acá en ganadería lo utilizamos bastante para el muestreo de chinches de los pastos y de otros insectos que permanecen en la parte alta del follaje. Otros métodos que existen, telas entre surcos, esto pues se utiliza en otros cultivos, acá me estoy refiriendo a los diferentes tipos de muestreo en general, y trampas, que en este caso traje una trampa de luz ultravioleta que se coloca para la captura de adultos de cucarrones o del adulto que da origen las chisas. Algunos ejemplos de muestreos, entonces acá para chinche de los pastos utilizamos la jama, acá pueden observar la captura que se hace, y en el estudio realizado por Barreto en el 96 se determinó que se deben tomar 39 muestras por hectárea al azar, es decir, hago 10 pases dobles de jama en 39 sitios. En cada sitio yo voy a contabilizar cuánta población de chinche tengo, tanto ninfas como adultos. Otro método de muestreo entonces diferente, por ejemplo, para determinar el número de larvas por metro cuadrado de chisas o mojojoy en pastos, se debe abrir una calicata de 1 metro cuadrado, que puede ser de 50 y del largo que me dé para que me dé el metro cuadrado, y a una profundidad entre 15 a 30 centímetros. ¿Por qué? Porque las larvas, a medida que van cambiando de estado o de instar, se van profundizando. Pero generalmente entre los primeros 20 centímetros podemos encontrar, porque ellas se alimentan directamente de las raíces. Y también, pues, un método de observación directa, que es lo que estamos recomendando para chinche de los pastos, pues es determinar el nivel de daño 1 para hacer algún método de control. Entonces, este tipo de muestreo, ¿qué me va a permitir determinar cómo está distribuida la plaga en un lote? Que puede ser aleatorio, es decir, que yo tengo chance de encontrar la plaga en cualquier lugar del lote que estoy muestreando, o uniforme, que está presente en todo el lote, y agregado, que es uno de los, pues, de los más predominantes, y es el caso de chinche de los pastos, de chisas, donde lo encontramos agregado o en focos. Y esto que nos permite conocer este patrón espacial de las plagas me va a permitir hacer un manejo adecuado. Es decir, si yo tengo que hacer la aplicación de algún plaguicida por emergencia, pues lo voy a hacer. En el caso de plagas que estén agregadas, pues solamente voy a empezar a manejar los focos, y esto me va a permitir reducir costos, porque no estoy aplicando al área total, sino que empiezo a hacer manejo por focos y evito la expansión a todo el lote. También existen unas escalas para evaluar el daño, y estas escalas, pues todavía vigentes, realizadas por Calderón del Centro Internacional de Agricultura Tropical del CIAT, acá en Colombia, pues tiene diferentes metodologías para evaluaciones entomológicas en praderas, que van a permitir reconocer cuál es la plaga de mayor importancia en un lugar o en un lote, determinar los niveles de daño en diferentes épocas y estados de la planta, y conocer la presencia de algunos benéficos predominantes. Entonces, el mismo autor presenta una escala dividida en 4 niveles de daño, aplicado a 3 grupos de plaga. Este es para pulguillas, otro para chinches y otro para comedores de follaje, y que se aplican también según la parte afectada, si es en el follaje, si es en el tallo o en la flor. Entonces, por ejemplo, acá ven para chinches, el daño 1, follaje normal, es decir, está sano. El daño 2, presencia de puntos amarillos. El daño 3, decoloración abundante. Y el daño 4, secamiento. Para comedores de follaje, entonces
es que en el nivel 1 el follaje todavía está sano, luego de 1 a 10% de follaje con daño, de 11 al 20% o mayor del 20%. Y así para pulguillas también tiene una escala. Como ejemplos, entonces también Barreto en el 98 presentó una escala para evaluar el daño por colaria, y con esta escala donde el daño, el nivel 0 quedó como sin daño, el nivel 1 presencia de puntos blancos, el daño 2 amarillamiento de bordes y ápice del pasto quicuyo, y el daño 3 ya con necrosis apical. Con esta escala pues se tomaron todos los datos para determinar las pérdidas ocasionadas por la plaga en cada nivel de daño en cuanto a forraje y en disponibilidad de forraje y en calidad. Y también hay una escala que utilizaron en Nariño para evaluar la severidad de manchas foliares. Esta es de piricularia, pero también puede ser aceptada para otras manchas foliares de enfermedades. Entonces, esto es lo que generalmente se aplica para poder determinar si hay necesidad o no de hacer un control. Entonces, la importancia de verificar la causa. Entonces, acá yo quiero que ustedes me digan, y Javi, ayúdeme por favor. Tenemos 3 fotografías, si me dicen a qué corresponde la número 1, la número 2 y la número 3. Entonces, que Listo, pongan entonces lo que crean. podemos darle a la de la izquierda 1, a la del centro 2 y a la de la derecha 3. Entonces 1, Sí, 1, acá está, la ok. más parda. 2 la Eh, del centro y 3 la de la esta. derecha. Uh-huh. Hay una pregunta mientras responden. David Burgos pregunta, creo que se refiere en el tipo de control. Dice, en el caso, se me fue la pregunta. En el caso de la aplicación de biopreparados de sulfatos, ¿en dónde estaría clasificado? Gracias. Biopreparados de sulfatos. Ujú. La verdad, yo no los he utilizado. Más bien, si él me comenta para qué lo usa, entonces yo puedo decirle en dónde estaría clasificado. Porque sé que hay varios productores que están aplicando, que trabajan con biodinámica y eso, y lo aplican es que una mezcla de microorganismos para fortalecer las plantas. No sé si a eso es a lo que se refiere. Gracias, doctora. Bueno, respecto a la pregunta, Andrés Felipe dice, 1 verano, 2 veneno, 3 plaga. Juan David Caballero realiza una pregunta y dice, en el caso de las escalas de daño, ¿cómo se diferencia el daño 2 a deficiencias nutricionales? Pues ahí sí hay que tener como yo estoy monitoreando en el mismo lote, yo puedo definir si corresponde a... ¿Me está hablando de esta gráfica o en general? Yo creo que se refería a la diapositiva anterior de las escalas de daño. ¿Me la repite, por favor? Mire, ya Dice, le puse el número, Javi. listo. Andrés Felipe dice 1 en esta gráfica, dice verano, 2 veneno y 3 plaga. Wilson Revelo dice 1 pasto maduro. Diego Osorio dice 1 sobre pastoreo, verano, 2 colaria y 3 chinche. Y no han respondido más. Y la pregunta de Juan David es, en el caso de las escalas de daño, ¿cómo se diferencia el daño 2 a deficiencias nutricionales? Ahí sí toca tener ojo, porque si yo estoy en el lote, yo puedo reconocer fácilmente cómo es el daño
por chupadores, porque voy a encontrar en el daño 1, voy a encontrar la presencia de puntos blancos o cloróticos. Y ya en el daño 2, que empieza a haber amarillamiento de bordes. Entonces voy a tener las dos cosas. Ya cuando hay deficiencias, la deficiencia es muy marcada, solo es el borde o la nervadura, dependiendo del elemento de la deficiencia, pues eso me va a permitir ver la diferencia. Pero siempre voy a ver daño. Por ejemplo, en este pareciera que fuera una deficiencia y no lo es. Entonces hay que o tener la práctica o recurrir a un experto para que les pueda definir de qué se trata, si es daño por plaga, por hongo o una deficiencia. Listo. Gracias, doctora. ¿Contestaron Wilson, más? Wilson Revelo dice que 1 es pasto maduro. Diego Osorio dice que 1 sobre pastoreo verano, 2 colaria, 3 chinche. Henry Martín dice 1 helada, 3 chinche, 2 error de aplicación. Alejandra dice 1 verano, 2 nutrición, 3 problemas de chupadores. Hedy Beltrán dice 1 forraje lignificado, 2 helada, 3 chinche. Y no han respondido más. Bueno, entonces, pues algunos tienen razón. El primero corresponde a una helada. Esto es Centibaitata en las clásicas heladas de febrero, enero y febrero. Entonces esto es una helada. Y para los que conocen algo de historia de Chinche en los Pastos, pues cuando apareció Colaria a finales de los 80, comienzos de los 90, se confundía el daño de Colaria con las heladas. Entonces, el 1 corresponde a heladas, el 3 es daño de Colaria y el 2 es daño de áfidos. Entonces, se presenta también vean que la helada es generalizada, áfidos o pulgones, es también en focos, pero vean que es un amarillamiento completo de la hoja, mientras que con la de Colaria es claro que vamos a ver los puntos blancos, luego bordes quemados y esta parte de encima que se ve un poco más oscura es ya el ápice totalmente quemado. Acá ya estaba en un nivel de daño 3. Entonces vean la importancia de verificar la causa y no como acá que me dijeron que era fitotoxicidad. Entonces, ¿cómo reconocí yo este daño? Porque yo siempre hago muestreo, vamos con Pablo, hacemos muestreo y verificamos en los foliolos qué tenemos. Entonces acá pues encontramos en la nervadura central llena de pulgones. Entonces vean la importancia, ustedes que en su vida profesional van a hacer asistencia o que tienen que encontrarse siempre con estos problemas, la importancia de verificar la causa para tomar buenas decisiones en el manejo. Y acá un contexto sobre la ganadería de leche en el altiplano cundiboyacense, porque veo que hay colegas que están en diferentes regiones. Entonces acá rápidamente para decirles que el altiplano cundiboyacense pues corresponde a trópico alto, clima frío, con una temperatura promedio de 13 grados. Se ubica entre los 2.500 y 3.000 metros sobre el nivel del mar, con una humedad relativa del 70% y precipitación bimodal. Acá tenemos dos épocas muy, muy claras de baja precipitación y dos de alta precipitación. Las dos épocas que llamamos de baja precipitación o secas corresponden al trimestre de diciembre, enero y febrero, y mayo, junio y julio. Y las épocas de alta precipitación, marzo, abril y mayo, y otra intermedia entre septiembre, octubre y noviembre. Y pues la ganadería es especializada e intensiva para producción de leche. Acá pues para que vean, cerca de 817.000 hectáreas,
con cerca de 1.140.000 bovinos. En el altiplano tenemos 3 subregiones: la sabana de Bogotá, que es bastante plana, los valles de Ubaté y Chiquinquirá, y Alto Chicamocha, que ya son un poco más con pendientes. El 90% corresponde a pasto quicuyo, en menor proporción raigrases, falsapoa, especialmente en las zonas más altas, avenas y azul lorchoro, que son utilizadas en menor proporción, pero que son forrajes que también se están utilizando en la renovación y mejoramiento de praderas. Entonces vean por qué la importancia del manejo integrado de plagas y enfermedades, teniendo en cuenta todos esos conceptos, más la importancia que vemos que reviste la ganadería acá en el altiplano y en general en Colombia. Entonces es importante conocer las características de los pastos, el sistema de pastoreo, el control de malezas o arbences, enfermedades y plagas, tener mezclas de gramíneas y leguminosas, fertilización, enmiendas y riegos, periodos de ocupación y descanso, conocer muy bien la capacidad de carga, hacer renovación de praderas y utilizar especies adaptadas y que sean nutritivas, digestibles y resistentes y que tengan una buena recuperación. Entonces creo que esto encierra la importancia de todo lo que les conté al inicio. Le doy el paso a mi compañero Pablo. Buenas tardes para todos. Vamos a cambiar un poquito del tema, aunque también tiene que ver mucho con lo que venía comentando la doctora Nancy. A mencionar las principales enfermedades que afectan los pastos y los forrajes, en particular en nuestras condiciones del trópico alto. Tenemos que la principal enfermedad que se manifiesta es la roya, seguida de la mancha parda. Ocasionalmente también se presenta la ramularia, antes llamada ovularia, en particular en regras. Y en los tréboles se han también reportado esporádicamente enfermedades como el mildeо velloso, causado por Peronospora trifolium y Pseudopesisa trifoli. Repasando un poquito el tema de las escalas, entonces, y recordando lo que dijo la doctora Nancy hace un momento, si bien pedicularia no es muy frecuente en nuestras condiciones del altiplano cundiboyacense, en Nariño fue encontrada con una baja incidencia y pues de todas maneras, al tratarse de un estudio de evaluación de 10 genotipos de reglas, pues lo tuvieron en cuenta, para lo cual generaron esta escala de daño que, que eventualmente y según las condiciones que cada uno de nosotros poseamos, puede ser necesario establecer una escala similar o usar una como esta para los problemas de enfermedades que se puedan estar presentando en nuestro caso particular. Bien, en cuanto a la roya, esta es una especie de hongo que afecta tanto al regras como a la avena y al quicuyo, y se presentaban básicamente en épocas secas, seguidas de épocas de invierno. Es decir, acaba el invierno y luego, al presentarse épocas secas, entonces se manifiesta esta enfermedad en el follaje y en los tallos. Su manejo, pues lo más fácil es hacer un corte o un pastoreo adelantado, precoz, y en lo posible tener a manera de prevención una fertilización compuesta en la pradera, en el lote en el que estoy sembrando mi ryegrass o mi avena. En cuanto al quicuyo, pues no es tan frecuente como en el caso de la avena y el ryegrass. Y recalcar que el control químico solo debería hacerse en caso de ser estrictamente necesario y solo con ingredientes activos aprobados por el ICA, tanto para el patógeno del que se trata como para la especie vegetal. Siguiente. La segunda enfermedad que se menciona para el trópico alto con mayor frecuencia es la mancha parda, ocasionada por el hongo Cercospora, que, como pueden ver, genera manchas de forma elíptica de color pardo
sobre la vaina de las poáceas. También suele presentarse más en la época seca. Y nuevamente, el manejo más inteligente sería adelantar su corte o el pastoreo, también evitando, pues, de pronto recurrir al control químico de no ser estrictamente necesario. Igualmente, la fertilización compuesta, como en la mayor parte de las condiciones de los cultivos y las praderas, pues permite cierta tolerancia de las plantas a esta enfermedad. En cuanto a la ramularia, es una enfermedad de difícil diagnóstico. De acuerdo a informaciones en Argentina, la detectan básicamente o la comprueban a través de estudios moleculares. Sus síntomas son lesiones irregulares de color marrón. El manejo nuevamente se insiste en hacer un corte o un pastoreo precoz. Y como siempre, la fertilización compuesta, una planta bien nutrida, es capaz de tolerar este tipo de enfermedades. Nuevamente, el control químico solo en caso de ser necesario y con los ingredientes activos aprobados. En cuanto a las fabáceas que se asocian con las praderas, como el caso de los tréboles o la alfalfa, puede presentarse el mildeо velloso, en este caso ocasionado por el hongo Peronospora trifloriorum. Prevalece sobre todo en épocas húmedas, en donde el síntoma es, pues, la presencia del micelio blanco en el haz de los foliolos. Y nuevamente el manejo, pues, eh, nuevamente lo más inteligente es adelantar el corte o, perdón, hacer un pastoreo precoz, ya que pues el, el carretón no suele ser un pasto de corte. Y la fertilización compuesta nuevamente disminuye su incidencia. El control químico, pues como última alternativa en caso de ser necesario, pero no es lo más recomendado. Y Pseudopecisa trifoli. Se caracteriza por tener puntos marrón en el en vez de los foliolos. Nuevamente, el pastoreo precoz sería la recomendación para manejarlo. Una fertilización compuesta previa en la pradera, pues también contribuye con la resistencia, con la tolerancia que tienen las plantas a estas enfermedades. Y el control químico solo en caso de ser estrictamente necesario. Bien, ahora cambiamos de tema. Mencionemos básicamente cuáles son los principales insectos de los pastos y los forrajes. Y que se pueden catalogar en dos categorías: aquellos que afectan el follaje y quienes afectan las raíces. Dentro de los que afectan el follaje, vamos a relacionar inicialmente al pulgón amarillo, Cifa flava, un hemíptero de la familia Fidae. También hablaremos de las larvas de los trozadores, que son lepidópteros de la familia Noctuidae, como Copitarsia de color agrotis ypsilon y otros menos frecuentes en nuestras condiciones. Además, dentro de las pulguillas, coleópteros de la familia Chrysomelidae, que ocasionalmente se presentan también afectando en los pastos. Y para el módulo que trataremos el día jueves, profundizaremos el tema de las chinches de los pastos, Colaria senica, y también hablaremos de algunas otras chinches de los pastos emparentadas que pertenecen también a la familia Miridae y a la misma tribu de Colaria senica. Bien, el pulgón amarillo es un insecto proveniente no del neotrópico, sino de la zona pantropical, que fue introducido al continente con cultivos como la caña de azúcar. Y sin embargo, pues se ha dispersado en toda serie de cultivos, incluso los del trópico alto. Estos insectos, los pulgones, tienen la característica de que se reproducen de manera partenogenética, es decir, en nuestras condiciones de trópico solo tenemos hembras de pulgón amarillo y son insectos muy prolíficos porque cada individuo de estos da origen a de 2 a 5 nuevos individuos por día y tienen un ciclo de vida relativamente corto de 20 días.
Las larvas de trozadores, en particular de la familia Noctuide, también generan daño en las praderas, pero en casos de praderas bastante degradadas. No es fácil encontrar un brote de este tipo de insectos tan generalizado, a no ser que sea praderas que han estado mucho tiempo sin hacer renovación y también por estrés producto de sequía. En una ocasión visitamos una pradera en Ubaté en donde había una población muy alta de estas larvas que incluso pues prácticamente no permitían el desarrollo del quicuyo, que es, de todas maneras sabemos que es una planta bastante agresiva, ¿no? En cuanto a pulguillas, Nancy va a seguir hablando sobre ellas. Acá esto, Pablo, era para mostrar la lista que hicimos, entonces para mostrar que conozcan cuáles son y luego hablamos de cada una de ellas. Continúe, Pablo. Bueno, estamos mencionándolas apenas. Bueno, entonces, ¿Me los devuelvo a insectos chinches? No, que no. afectan las raíces, tenemos a las chisas, a los coleópteros de la familia Melolontide. Las chisas, pues, como bien sabemos, son los inmaduros de los escarabajos. Entonces, ellas transcurren la mayor parte del ciclo de vida bajo tierra. Y también las chinches de las raíces, que también afectan directamente eh, estas partes de las pasturas. Bien, ahora sí profundicemos en la biología y cada una de estas especies. Entonces, como me venía adelantando hace un momento, el pulgón amarillo em, también no es tan frecuente encontrarlo en las praderas de pasto quicuyo. Nuevamente, praderas muy degradadas o por efecto de la ola invernal, hacia 2011, visitamos varias praderas que luego de la recuperación lenta, producto del excesivo, eh, del excesivo drenaje, entonces sufrieron una invasión de este tipo de insectos que, como mencionaba antes, su ciclo de vida es muy corto. El síntoma característico son los ápices foliares cloróticos, las manchas cloróticas presentes allí en el pasto. Y el manejo, pues la renovación de praderas es más recomendado, ojalá una fertilización compuesta. Hay agentes de control químico, pero pues como mencionabas anteriormente, para las enfermedades es como el último recurso al que deberíamos acudir. Aquí sí tenemos un poco descrito el ciclo de vida de los trozadores. Es como todo insecto holometábulo, tiene un estado de huevo, otro estado de larva, pupa y adulto. También los ciclos de vida son eh, cortos, son insectos que de todas maneras no son tan frecuentes en las praderas eh, y su, su exceso de población podría atribuirse a que no hay una diversidad una diversidad apreciable que circunde la pradera, en donde puedan también existir enemigos naturales de estos insectos. Siguiente. Bueno, acá entonces continúo, ¿cierto, Pablito? Sí, señora. Bueno, entonces otra de las plagas del follaje corresponde a pulguillas, que generalmente se presentan en época seca. Están reportadas en Cundinamarca, Antioquia y Boyacá, afectando pastos y forrajes. Afectan diferentes gramíneas y la alfalfa es una de las leguminosas más afectadas. Acá pueden ver una foto del daño que ocasiona, que son perforaciones en las hojas, son los foliolos. Este es el cucarroncito, es saltador y es el que va
ocasionando el daño, que se caracteriza por un gran número de agujeros. Los que han visto cultivos de papa, también es una plaga importante en papa al inicio del cultivo. Y pues el daño ocasiona una disminución del área fotosintética y debilita la planta. El ciclo de vida es bastante largo, está entre 68 a 242 días y eso va a depender pues de la temperatura donde se desarrolle. Y pues este pasa por el estado de adulto, que coloca los huevos sobre los foliolos, de ahí se desarrollan las larvas, luego dan origen a la pupa y nuevamente al adulto. Y en cuanto al manejo, lo que se recomienda es pues el suministro adecuado de riego en épocas secas. Esta es una plaga frecuente de épocas de sequía, tanto en pastos como en papa. El uso de insecticidas, pues en el caso de leguminosas forrajeras recién establecidas, es importante controlarla cuando el área foliar con daño supere el 20%. Para esto, pues ya vimos que hay escalas de daño, entonces tendrían que establecer, o simplemente es tomar al azar diferentes plantas y se evalúa cómo está el daño. Y en el caso de que requieran hacer la aplicación, pues entonces para alfalfa, importante no aplicarlo si está en floración. Y además esperar mínimo 10 días para utilizar el forraje. Recuerden que siempre que utilicen un plaguicida, revisen la etiqueta y miren cuál es el periodo de carencia. El periodo de carencia corresponde al tiempo entre la aplicación y cuando ya deja de tener residuos en la planta donde se aplicó. Una plaga más frecuente y también en épocas secas corresponde al complejo de hechizas. Acá pueden ver la variedad que tenemos: Filófaga, Congnata, Heterogonfos, Clavipalpus, que son las mismas que se presentan también en papa, y esto pues porque tenemos suelos con alta materia orgánica. Están presentes en Antioquia, en la sabana de Bogotá, en Tolima, en Valles de Ubaté y Chiquinquirá, en el Alto Chicamocha. El daño característico pues son estos parches, debido a que ellas constantemente se están alimentando de las raíces, causando todos estos parches que se pueden observar acá. Esta es la larva que todo el tiempo va a estar comiendo. El ciclo de vida es bastante largo, puede durar entre 1 y 2 años. Especialmente se alarga en el periodo de larva y pupa para dar origen al adulto, ya que los adultos viven escasamente una semana, que son los que salen generalmente entre abril y mayo, que llamamos los cucarroncitos, los abriles o los mayos. Son los que salen a copular, ponen los huevos y ahí continúa el desarrollo. Como les decía, acá es un ciclo que hicieron, entonces los adultos ovipositan en el suelo, de ahí se desarrollan 3 o 4 estados larvales, y el primer estado es el que está en la parte más superficial, ahí puede durar unos 30 días, luego se va profundizando a 20 o 25 centímetros, ahí puede durar cerca de 60 días, luego se profundiza más, que es la larva 3, y puede durar hasta 120 días, da origen a la pupa y ahí continúa el ciclo. Entonces lo que debemos controlar, en el caso cuando ya vemos el daño, pues ya es tarde porque ya están todas las plantas sin raíces, por eso es lo que se observa el parche del pasto seco. Entonces hay que aplicar algunas estrategias. Como métodos de muestreo, pues está hacer calicatas para determinar el número de larvas por metro cuadrado y determinar la especie. Entonces acá es una calicata de 1 metro, donde esto es en una
finca en Nemocón, donde nos llamaron para atender una emergencia y tenían la presencia de chisas, donde encontramos cerca de 35 larvas por metro cuadrado, que eso ya es una alta densidad. Al sacar este cespedón salía fácil porque ya no tenía raíces para sostenerse. Entonces, entre las recomendaciones está el control cultural, la preparación del terreno, cuando vamos a hacer pues la renovación de la pradera, hacer recolección manual de larvas y pupas cuando se está haciendo esa renovación, incorporar correctamente materia orgánica compostada, hacer riego oportuno si hay disponibilidad, manejo de arbences, bien sea con herbicidas o corte con machete, como se facilite más, porque algunas arbences también son refugio. Está el control biológico, que uno que es natural, que es el Bacillus popili, que es conocido como enfermedad lechosa, es donde las larvas naturalmente se infectan de esta bacteria, y se conoce porque al espichar un poquito la larva en las patas, secretan como una leche. Y esto es fácil de multiplicar, larvas que ya estén, que ustedes encuentren infectadas, entonces se colocan en cajas de cartón o de madera con bastante tierra, y ahí se pueden poner larvas sanas, y es una manera de multiplicar, y luego se riega toda esa tierra, luego se riega, y es una manera de ayudar a propagarlo en la pradera. Y también está el hongo verde, que es el Metarrhizium, que lo venden comercialmente, entonces pues desde que estén registrados ante el ICA, pues se pueden utilizar tan pronto se determine que hay presencia de estas larvas. Es una manera de irlo incorporando al suelo. Y por último, el control químico, incorporando insecticidas al suelo, que son insecticidas en polvo granulados, o también aplicación de cebos, pero en focos. Y nuevamente la recomendación de tener en cuenta que estén autorizados por el ICA. Y en cuanto a control etológico, se recomiendan trampas de luz ultravioleta que atraen adultos, y esto nos permite cortar el ciclo. Entonces, con esto se reduce una alta población. La otra plaga, chincha de las raíces, que también es ocasional, se ha reportado en Antioquia, Cundinamarca, también en Boyacá. Entonces, como lo dice, su nombre es, vive en la base de la planta, se la pasa consumiendo las raíces, y también se pueden observar focos o parches, porque todo el tiempo está consumiendo, entonces empieza a haber un amarillamiento y debilitamiento de la planta hasta que se muere. Por eso acá se observa un parche muy parecido tanto al de colaria como al de chisas. Y pues es principalmente abundante en épocas de sequía. Acá el ciclo de vida pasa por los estados de huevo, estados de ninfa y adulto. Entonces puede durar entre 120 a 130 días, el huevo dura de 8 a 10 días, los 5 instares ninfales, que pueden durar entre 25 y 30 días. Estos son los que me van a causar daño. Entonces, si ustedes ven, está muy acorde con el periodo de recuperación o de rotación que generalmente se hace. Entonces va a estar todo el tiempo ahí consumiendo. Y el estado adulto, pues que puede vivir hasta 120 días, entonces va andando por los diferentes lotes colonizando. Y como recomendaciones de manejo, entonces aumento de carga animal, obviamente depende del manejo que ustedes lleven en cada uno de los potreros, para no correr riesgos de que después se queden sin pastos o dañar la rotación que llevan. Aplicar riego, hacer fertilización compuesta, renovar praderas, porque generalmente se presenta en praderas degradadas, y cuando haya poblaciones muy altas, pues entonces utilizar insecticidas de baja toxicidad aprobados por el ICA.
Bueno, hasta acá vamos con nuestro primer capítulo. Ahora me gustaría, Javier, que de nuevo nuestros participantes nos digan cómo se sienten después de haber estado oyéndonos por cerca de una hora. Si ahora ya están más dormidos, si están Hacemos contentos, la, si hacemos cumplimos la las misma expectativas. dinámica. Sí, señor. Uno cansado, dos contento y tres con expectativa. Entonces yo voy contabilizando cuántos. Ok. Aquí hay una pregunta que hacen, ¿cómo se debe aplicarse se me fue, el control biológico de hechizas? Tan pronto se observe que hay presencia de las larvas, entonces se debe aplicar el hongo o el bacilo, la bacteria, pero tener en cuenta que el suelo tiene que estar muy húmedo. Entonces, si lo aplica en época seca y no tiene riego, pues no estamos haciendo nada para que estos patógenos puedan funcionar. Debe haber una buena humedad del suelo. Entonces, aplicarlo, antes de aplicarlo, debería haber llovido o yo debería haber puesto un riego y ahí sí incorporo los bioplaguicidas. Listo. Luis Enrique dice, muy buena presentación. Hay otra pregunta, ¿hay algún control biológico para chinche? Para Blisus no sabemos, Para chinche, no está reportado. Para Colaria, sí, sí, sí. en el próximo capítulo, se los dejo de tarea para Bueno, el jueves. dos. eh, Juan Espero que David la también mayoría pregunta, estén con el muñeco morado. ya estoy contando, ¿Cómo sino vamos? que voy leyéndote Bueno, una vez las preguntas. Hay otra listo, que bueno. dice, me interesa más el tema de control biológico en pasturas. ¿Quién trabaja en esa área en Colombia? Si es pasturas de clima frío, sé que en Antioquia hay ¿qué será? Casas productoras de biológicos que están incorporando dentro del manejo integrado, incorporan tanto control biológico con bioplaguicidas que son Safer e Invesa. Mm, listo. Jennifer Palacios dice, contenta por el conocimiento, pero preocupada por la cantidad de plagas que existen en los pastos y forrajes. Muchas gracias por la capacitación. Bueno, gracias. Nicolás Espitia dice, ¿cómo se podrían atraer o estimular la aparición de enemigos naturales de la mayoría de estas plagas? Una forma de estimular es, por decir, con la implementación de los sistemas silvopastoriles, porque nos va a dar diversidad a, a la finca. Plantas con flores, entonces en bordes es bueno mantenerlas. Y obviamente, si empezamos a hacer manejo integrado, pues vamos a evitar el excesivo uso de insecticidas. ¿Por qué lo digo? Hace un año fuimos con Pablo a una finca en Madrid que estaba afectada por chinche, que no les funcionaba el control químico. Cuando nos dimos cuenta estaban aplicando hasta 3 veces en un periodo de recuperación de la pradera, aplicaban 3 veces sin ningún control porque aplicaban en la época que no era y además estaban aplicando el mismo ingrediente activo con diferente nombre comercial y además ni siquiera eran aprobados para chinche. Entonces todo eso ocasiona un desequilibrio porque ahí empieza a haber resistencia por parte de la plaga. Y obviamente al haber tanto control químico, pues estamos afectando toda la fauna benéfica. Cuando nosotros recomendamos control químico, los productos que se apliquen deben ser también selectivos,
cuando hablamos de selectividad es que solo afecte el organismo blanco que yo quiero controlar o atacar y que no sea nocivo para los enemigos naturales. Entonces la forma de empezar a trabajar esto es incrementando la diversidad en las pasturas y como ya lo habrán visto en los módulos anteriores, la renovación de praderas, todo eso nos va a permitir tener mayor diversidad. Y tenemos los datos que en el próximo capítulo les vamos a mostrar, donde es verídico la presencia de diversidad de insectos en lotes o en sistemas silvopastoriles. Gracias, doctora. Juan Carlos Vega pregunta, ¿cada cuánto se debe realizar descompactación del suelo y o renovación de praderas mecánicamente? Esa sí se la dejo, compañero. Sí, esa pregunta, bueno, eso ya lo vimos en el módulo 3, se hace una presentación acerca de renovación de praderas. En el módulo 2 también se habla de indicadores, los indicadores para saber si mi pradera está degradada. Y vamos a realizar, como dije al comienzo, aquí haciendo publicidad, vamos a realizar una práctica el día 25 de abril para las personas que han visto ya del módulo 3 en adelante en el Centro de Investigación Tierra y Tata, donde uno de los temas que se va a tocar es el tema de renovación y renovación de praderas. Y mientras tanto voy a seguir contando y mirando si hay preguntas. Muchas gracias. Laura Martínez pregunta, ¿insectos benéficos en praderas? No entendí. Creo que se refiere a el tipo de insectos benéficos en las praderas. A ver, Sí, Pablo. aunque es tema del jueves, pero yo puedo adelantarles algo. Claro que hay una diversidad de insectos benéficos, y sobre todo, como mencionaba Nancy, en la medida en que haya más diversidad vegetal en mi finca, en los bordes de la pradera, del potrero, puedo encontrar insectos tales como hay una familia específica de chinches, que es la familia Navide. Ellos son depredadores netamente y son de hábitos semejantes a la chinche de los pastos. Se encuentra en praderas en donde no hay, en donde la aplicación de agroquímicos es reducida, entonces uno puede encontrar muy fácilmente los depredadores de la familia Navide. También se encuentran mariquitas como, se me olvidó el nombre en ese momento, eh, bueno, mariquitas, libélulas, hasta las aves como las golondrinas, los observadores de aves, por ejemplo, pueden haber visto tanto en las mañanas como en las tardes el vuelo rasante de multitud de golondrinas en los potreros y en los pastos, pues ellas están haciendo un control efectivo de toda suerte de insectos que se encuentren allí. Y hay otros que podemos ver más adelante cuando veamos el capítulo de control de la chincha de los pastos y cuáles son los enemigos naturales que hemos encontrado. Listo. Ya, digamos, ya tengo aquí un consolidado de la votación. Habemos 41 personas, de las cuales 16 votaron o dijeron que se sentían contentos y 4 personas que aún tienen expectativas. Aquí hay otro tipo de preguntas. ¿Hay una lista de asistencia? No, en este evento no tenemos lista de asistencia. Otra pregunta, profe, ¿ese día ya es fijo o existe la posibilidad de modificar el día de la práctica? No creo porque ya estamos coordinando todo el tema de maquinaria, todo el tema logístico. Entonces la práctica se hace el día jueves 25 en horario de 8 a 5 de la tarde. El día de mañana se espera enviar un correo o una pequeña encuesta para confirmar asistencia. Wilson Revelo pregunta, excelente charla, ¿es posible que nos puedan pasar la presentación? Esto queda en video, pero no sé si la doctora y Pablo podamos subir la presentación ahí al curso de Moodle para que ellos la puedan descargar, así sea como en PDF.
Creería que no, porque es material que estamos preparando para un video y para una cartilla. Entonces, lo que quede en el video. Listo, bueno. Bueno, creo que ya teníamos previsto hasta las 5:30. Muchísimas gracias por la asistencia a todos. Los invito a continuar revisando el módulo. Si tienen preguntas, a revisar otra vez. Hay videos, hay mucho material. Es un curso, pues, corto tiempo, pero con mucho tema. A partir del lunes estará disponible el módulo 6, es el manejo de praderas. Este módulo durará 2 semanas, consta de 7 capítulos. Es un tema largo, pero interesante, así que los invitamos a que sigan trabajando en este curso. La grabación va a quedar en el curso de Moodle, en el módulo 5, manejo integrado de plagas. Entonces, terminamos acá, la descargamos y la subimos a más tardar mañana. Y bueno, nos vemos el jueves. Muchísimas gracias y bueno, quedamos atentos. Feliz día para todos. Bueno, Javier, gracias por la invitación y feliz tarde para todos. Muchas gracias, Javier, Nancy y demás asistentes del curso. Que tengan buen día. Nos vemos el jueves. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, Aldemar, chao.